En la última reunión nos habíamos quedado, si no me equivoco, en el fragmento 114, que dice: pues todas las leyes humanas son alimentadas por la única ley divina. Esta, en efecto, impera tanto cuanto quiere y hasta todas las cosas y las trasciende. Y esto aparecía vinculado a la figura del Dios. Entonces, yo propongo que vayamos un poco más atrás y alcancemos donde nos quedamos, y de ahí en adelante sigamos con lo que sigue, que a mi modo de ver es la explicitación de lo que vendría a ser la única ley divina. ¿Bien? Recordamos que para Heráclito el ser es la physis, y la physis es comparable a un río que fluye sin cesar, y esto connota muchas cosas que no es necesario volver a repasar. En fin, en el fragmento 30 se agrega a este conjunto de información algo muy importante. Leo: este cosmos, uno mismo para todos los seres, no lo hizo ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que siempre ha sido, es y será fuego siempre vivo que se enciende según medidas y se apaga según medidas. Entonces, en el fragmento 30 se agrega que la physis es un cosmos. ¿Qué significa que la physis sea un cosmos? Significa que la physis es algo ordenado. Y como la physis es sobre todo un fluir, un proceso eterno y constante, este orden se manifiesta como legalidad del fluir. En ese sentido la physis es un cosmos, no en un sentido estático, sino en un sentido dinámico. Y el carácter de cosmicidad de la physis se cifra en que su fluir está sometido a una legalidad. Pero además, en este fragmento se agrega que la physis, cosmos, no tiene origen ni fin, y que todo a través de su historia es lo mismo que una entidad determinada que Heráclito llama fuego siempre vivo. Y debemos escribir fuego siempre vivo con mayúscula, porque se trata justamente de una entidad determinada. ¿Y qué ocurre con este fuego siempre vivo? En tanto es siempre vivo, no existe la palabra siempre vivo en español. En griego dice aeison. Aeison es una palabra compuesta de dos palabras: aei, que significa siempre, y zoon, que significa siendo. Siempre siendo. Siempre viviendo. Entonces, para traducir la palabra griega inventamos, los que estudiamos a Heráclito, esta palabra o este adjetivo siempre vivo, que en realidad no existe en el castellano. En fin, sí. La clase pasada habíamos llegado a que a pesar de que a pesar o junto con que la physis es cosmos,
como algo ordenado, o sea, orden, Sí. la fisis es guerra o conflicto. A eso ¿verdad? vamos a llegar, por supuesto. Pero ya habíamos, creo que transitado No, eso. a ver, ¿hasta dónde habíamos Sí, llegado? sí, habíamos llegado, sí. ¿Hasta dónde habíamos llegado? Pero, Bueno, no, ¿llegamos no a importa. leer? No. A ver. No, no llegamos a leer. Ah, llegamos entonces, como a ese punto de, claro. de darnos Llegamos a la cuenta de- introducción. claro, Llegamos a la introducción. Claro. Justamente, si ustedes se fijan en el repartido, claro, sí, yo sí. dije que llegamos hasta el fragmento 114. 114. El siguiente es el que habla justamente de polemos, guerra. Entonces yo estoy tratando de contextualizar para que las ideas no aparezcan fuera de su contexto. ¿Se entiende? No. Y este siempre siendo, siempre viviendo, no se contrapone al ser, sino que es como el. Como que la sustancia del ser estarías. Es un siendo y no un ser en el sentido más. Eso está bien observado, no, en un sentido más como- parmenidio, Claro, platónico. y como no dinámico. Claro. O sea, eso para mí es como súper importante. Sin duda que entender eso es básico para entender a Heráclito, ¿verdad? Sí. Ya creo que insistimos bastante en el carácter dinámico del ser heraclitio cuando interpretamos las imágenes de los ríos. Pero ahora, me fui un poco para atrás, es cierto, pero lo que pasa es que quiero introducir esas ideas con un contexto adecuado. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? La fisis es un cosmos inengendrado, indestructible, y que todo a lo largo de su historia se identifica con una determinada cosa, que es el fuego siempre vivo, y la vida de este fuego siempre vivo se manifiesta como un encenderse y apagarse según medidas en distintas partes. Entonces, en este encenderse y apagarse según medidas en distintas partes del fuego siempre vivo, es que en definitiva se contiene la legalidad que hace de la fisis un cosmos. ¿Bien? Y el fuego siempre vivo, al encenderse y apagarse según medidas, impone medidas a todo lo que existe en la fisis, en tanto todo lo que existe en la fisis es un derivado, un desprendimiento, algo originado en el fuego siempre vivo. Con lo cual observamos que en Heráclito se concilia el monismo y el pluralismo. Todo es uno y es múltiple. Bien. Entonces, ahora pasamos al fragmento 67. El Dios. Día, noche, invierno, verano, guerra, paz, hartura, hambre. Todos los opuestos. El Dios es el todo. Es la unidad de todos los opuestos. Con lo cual, podemos con razonabilidad pensar que el Dios se identifica con la fisis y se identifica con el cosmos, y así Heráclito es un panteísta. ¿Bien? Los opuestos ya habían aparecido antes cuando hablamos de que la fisis está siempre cambiando, porque el cambio remite a la oposición. Se da entre opuestos el cambio. Y vamos a ver que la oposición de los opuestos tiene un rol absolutamente protagónico para la explicación del cambio en Heráclito. En fin. Entonces, en el fragmento 67 también se agrega que este Dios, que es el cosmos, que es el fuego siempre vivo, que es la fisis, etc., es una inteligencia, un nous. Y es la inteligencia suprema. Y esta inteligencia, se nos dice, toma formas mudables. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno,
quiere decir algo que está relacionado con la unificación en el pensamiento de Heráclito de monismo ontológico y pluralismo ontológico. El todo es uno y es justamente esta inteligencia, pero es múltiple porque esta inteligencia se manifiesta de distintas maneras. Bien, entonces, este Dios es el origen de la única ley divina, de la que se habla en el fragmento 114, que es el fragmento en el que nos habíamos quedado. ¿Y qué es esta ley divina que impera tanto cuanto quiere y hasta todas las cosas y las trasciende? Bueno, a mi modo de ver, es lo que se expresa en los aforismos 53 y siguientes. Leo el aforismo 53. Guerra, Pólemos, es padre de todas las cosas y rey de todas, y a unos los revela dioses, a los otros hombres, a los unos los hace libres, a los otros esclavos. Entonces, el Dios, el cosmos, es la unidad de todos los opuestos. Ahora, esta unidad, ¿qué es? Es la propia oposición de los opuestos. Ahora, la oposición, como vimos, Heráclito la piensa en términos de sustancias que se oponen. Y el oponerse de estas sustancias es guerra, es conflicto. Y entonces, la oposición de los opuestos, entendida de forma dinámica, es lo que engendra y lo que gobierna todas las cosas. Y vemos cómo el pensamiento de Heráclito va ecuacionando cosas y va hilvanando cosas que parecen muy distintas entre sí, porque la fisis es el cosmos es el fuego siempre vivo, el fuego siempre vivo es el Dios, pero ahora resulta que lo supremo, lo que engendra todo y gobierna todo, es la guerra. Entonces el Dios es la guerra, con lo cual tenemos que entender que la unidad de los opuestos que se da en el Dios es la unidad dinámica de la oposición de los opuestos, la unidad dinámica del conflicto de los opuestos. Y llamó la atención sobre el hecho de que en esta ecuación heraclitiana que expusimos en las reuniones pasadas, se van agregando términos que parecen categorialmente diferentes, no solo entitativamente diferentes, sino categorialmente diferentes. Porque la guerra es una actividad, ¿verdad? Sí. Y el fuego siempre vivo es lo que llamaríamos una sustancia. Sí. Y bueno, se hace equivaler una sustancia con una actividad. Sí. Esto puede generar rompecabezas categoriales y dificultades para entender a Heráclito. Dificultades de las que el propio de Heráclito era consciente. Pero si la sustancia es la sustancia, vamos a decir, el ser, o sea, la sustancia, o sea, el ser es el estar siendo, también se entiende que la sustancia y la actividad se identifiquen de esa manera, ¿no? Sin duda. O sea, como que el verbo y el sustantivo también, como esa cosa como de que no hay mucha diferencia. Sin duda. Lo cual viene a enfatizar el carácter de proceso de todo lo que es. En fin, sigo leyendo el fragmento 8. Lo que se opone es concorde, y de los discordantes resulta la más bella armonía.
y todo se engendra por la discordia. En la última parte de este aforismo se viene a decir lo mismo que se había dicho en el aforismo 53. Todo se engendra por la discordia. ¿La discordia de qué? De los opuestos. Ahora, lo que agrega el fragmento 8 es que la oposición es a la vez una concordancia y una armonía. Y esta creo que es una de las ideas más difíciles de entender de Heráclito. Y que no conviene tratar con superficialidad. El punto es que la oposición es a la vez una concordancia y una armonía. Aquí se manifiesta esa tendencia de Heráclito a afirmar contradicciones, a afirmar a la vez cosas que parecen oponerse. Luego, en el fragmento 51, dice: no comprenden cómo lo divergente converge consigo mismo, armonía de tensiones opuestas, como la del arco y la lira. El punto, considero, en este aforismo, es que lo divergente, en tanto divergente, converge y forma una unidad, y por eso converge consigo mismo. Y esta unidad y convergencia es una armonía que se da a través de las tensiones opuestas, que se da a través justamente de la rivalidad constante de los opuestos. Sí. Una pregunta. ¿Se podría interpretar esta situación contradictoria de guerra engendra armonía y lo divergente converge consigo mismo? Converge y converge consigo mismo, etcétera, sí. Claro. Esta situación se podría interpretar o entender del modo en que, por ejemplo, para pensar algo, o sea, para que algo exista, ese algo, o sea, sí o sí se debe también poder pensar en su opuesto, y es como que el opuesto y la cosa se necesitan mutuamente para que eso mismo pueda estar siendo. O sí. sea, como yo lo pienso como por ese lado. Está bien pensado. Porque eso tiene que ver con la interdefinibilidad, claro, de los opuestos. Exacto, y la interdefinibilidad que los hace también, o sea, poder decirse, poder ser, claro, poder todo. O sea, claro, si no conceptualizarse. Claro, como por eso también la inescapabilidad del opuesto y de la dicotomía a veces, como para entender algunas cosas. Por supuesto que la oposición es inevitable, porque a través de la oposición es que se cristaliza la diferencia, y a través de la cristalización de la diferencia es que se da la cristalización de la identidad. Claro. Las cosas tienen una identidad en la medida de que se oponen. Sí. Y en la medida de que a través de esa oposición son diferentes, pero a la vez las mismas. Porque la oposición, dice Heráclito, significa una forma de unidad entre los opuestos. ¿Cómo dijiste que se llamaba interdefinibilidad? Claro, de los opuestos. Interdefinibilidad. Es una idea un poco complicada de asir, pero a lo que va es a que la esencia de un opuesto solo se puede comprender en relación a la esencia de su opuesto. Y que, más aún, la esencia de un opuesto se realiza como tal por la oposición con su opuesto y su esencia. Bien. Entonces vamos al fragmento 9. Heráclito reprocha al poeta. Ese poeta es Homero. Al poeta que dijo: ojalá se extinguiera la discordia entre los dioses y los hombres. ¿Y por qué Heráclito reprocha al poeta que dijo eso? Porque no habría armonía si no hubiese agudo y grave, ni animales si no hubiera hembra y macho que están en oposición mutua.
Claro, si no hay oposición, no hay nada. No hay movimiento, por lo tanto no hay ser. No hay legalidad, porque la legalidad es la legalidad del movimiento. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la oposición es el padre de todas las cosas. Esto viene a decir que es el motor productor de lo que se da en el ámbito de lo material. Pero a la vez es el rey de todas. Entonces, no solo lo produce, sino que en el mismo hecho de producirlo, lo somete a reglas, lo somete a leyes. Y estas leyes son las famosas medidas del fuego siempre vivo, porque no tenemos que olvidarnos que eso está en el trasfondo y que esto que estamos leyendo es una unidad con aquello otro. Entonces es como que cambiamos de plano, pero siempre estamos hablando de lo mismo, en definitiva. Porque, y esto tiene su explicación en el pensamiento de Heráclito. Para el pensamiento de Heráclito, en definitiva, lo que hay que saber es una sola cosa para alcanzar la sabiduría y la verdadera inteligencia o nous, en la medida en que es posible para el hombre, ¿verdad? Porque está matizado el grado en que para el hombre es alcanzable la sabiduría y la inteligencia, justamente por su contraste con la inteligencia con mayúscula, que es el Dios. Entonces, estábamos en que la guerra es padre de todas las cosas y rey de todas. Eso significa que la oposición es el motor, productor, generador de la fisis y lo que lo somete a reglas, y a reglas que son inescapables, que son medidas. Y lo que decía era que estas medidas de la fisis, en definitiva, son las medidas del encenderse y apagarse del fuego siempre vivo. Y tenemos que tener presente ese trasfondo, porque, como decía, estamos hablando desde distintos puntos de vista siempre de lo mismo, siempre de una sola cosa, siempre de lo que Heráclito dice que hay que saber para alcanzar la sabiduría. No se necesita ser pluriciente, polimacés, para alcanzar la sabiduría. De hecho, el ser pluriciente, el estar versado en muchas ciencias, no garantiza el nous, no garantiza la inteligencia, no garantiza la comprensión, y puede ser hasta un obstáculo para la comprensión por la densidad de la información, etcétera, etcétera. Para Heráclito hay que conocer una sola cosa para alcanzar la sabiduría, pero hay que conocerla. Y esto es justamente la única ley divina, que viene a ser la ecuación del ser. Y eso es la guerra de los opuestos. Guerra que consustancia a los opuestos, los consustancia porque los hace una unidad, y a la vez los pluraliza porque los opone y por lo tanto los diferencia. Es preciso saber, estoy en el fragmento 80, que la guerra es común. Esto viene a repetir la idea del fragmento 53. La guerra es común, es universal. Y dice, con lo cual agrega una cosa importante que de alguna manera ya la habíamos visto, pero aquí se ve desde otro lugar. Y la justicia es discordia. O sea, la discordia que mueve a la fisis y rige a la fisis es dique, es justicia. Y esto, de alguna manera, ya lo habíamos visto en cuanto habíamos visto que las medidas que el fuego siempre vivo impone al fluir de la fisis expresan
justicia, justamente. Ahora llegamos a la misma idea desde otro lugar, desde el lugar que tiene la discordia en la física heraclitiana. Y todas las cosas se engendran por discordia y necesidad. Que todas las cosas se engendran por discordia, ya lo sabemos, pero se agrega otra cosa, se agrega la idea de necesidad. La idea de necesidad en Heráclito evidentemente está presente. Ahora, no es una idea demasiado elaborada. No es una idea demasiado elaborada como vino a ser después, por ejemplo, en las manos de Aristóteles o en las manos de la tradición aristotélica en la que nosotros mismos estamos integrados. Pero, en fin, la idea de necesidad innegablemente está, y podríamos pensar que está en el pensamiento filosófico heraclitiano, que es un pensamiento filosófico inicial, un pensamiento filosófico de la aurora de la filosofía, ¿no? En virtud de que en el propio pensamiento heraclitiano se tiende un puente entre la mitología y la filosofía propiamente dicha. Entonces, a través de ese puente, considero que en la física heraclitiana es que se plasma esta idea de necesidad, porque en la comprensión mítica del mundo, la idea de necesidad ya estaba, por ejemplo, en la idea de destino, en la idea de un destino que se ha de cumplir inexorablemente. Bien, y eso, por supuesto, formaba parte del bagaje mitológico que es el trasfondo del pensamiento de Heráclito. Y considero que Heráclito lo tenemos que observar desde una perspectiva filosófica y con categorías para analizar lo que es filosofía, pero también lo tenemos que entender en relación a ese trasfondo mítico por las peculiaridades del pensamiento de Heráclito como pensador. Y con esto me remito a lo que trabajamos en la primera reunión sobre Heráclito. Heráclito es un filósofo, está fuera de discusión, pero también tiene algo de profeta, por así decirlo. También tiene algo de oráculo. Entonces, en su propia figura se da ese amalgamiento de filosofía y pensamiento mítico. Luego, el fragmento 10, que es un fragmento, creo, de difícil interpretación, y así es para la mayoría de los críticos, pero todos están de acuerdo en que es muy importante. Este fragmento dice: conexiones, enteros no enteros, convergente divergente, consonante disonante, de todos uno y de uno todos. ¿Qué es lo que podemos sacar en limpio? Claro, ¿qué es lo que podemos sacar en limpio y decir, bueno, esto sí? Porque se puede especular mucho y de hecho... ¿Por qué querés limpiar a Heráclito? Porque quiero que de alguna manera lo que yo le transmita sobre Heráclito sea algo que realmente se desprende del texto y no algo que es una especulación. No, está perfecto. Lo decía como es parte que me llama la atención. Es parte de la hermenéutica, es parte de la hermenéutica justamente, ¿no? Nosotros estamos haciendo un trabajo de hermenéutica. Entonces, la hermenéutica avanza con suma cautela y avanza hasta donde es claro y espera con respecto a lo que no es claro hasta que se aclare. Y entonces, con respecto a este aforismo 10, lo que yo saco en limpio, y desde ya les digo, este aforismo dice bastante más que eso, pero por lo menos dice eso que saco en limpio, es que la oposición, y esta no es una idea nueva, pero es una idea importante, no es una idea nueva dentro de las ideas de Heráclito que venimos viendo.
La oposición constituye una conexión de los opuestos y esta conexión los unifica. Por eso, de todos uno. Pero a su vez, en tanto es una conexión de cosas diferentes y por eso de uno todos. Entonces, a lo que apuntaría principalmente este aforismo 10 es a señalar que la oposición es a la vez unidad de los opuestos y pluralidad y diferencia de los opuestos. Es a la vez unidad e identidad de los opuestos y a la vez diferencia y pluralidad de los opuestos. ¿Y cuáles son los opuestos que dijiste? Estaba conexión y... Conexiones, 2 puntos. Enteros, no enteros, convergente, divergente, consonante, disonante. El punto es que a mí me parece que la oposición entre entero, no entero, convergente y divergente, consonante y disonante es una forma abstracta de expresar la oposición en general. Porque hasta donde yo alcanzo a entender, Heráclito explicaría la conexión o la oposición de los opuestos en términos de convergencia y divergencia y en términos de consonancia y disonancia. Igualmente podría haber como distintas intensidades, por ejemplo, o sea, una cosa es lo disonante, otra cosa lo consonante, como distintas, Sí. Como si fuese un cuerpo que en distintas cosas se opone en distintos lados, no sé, como algo como más, no sé, más concreto querrías decir. Claro, porque capaz que no lo puso porque sí esas oposiciones. Por supuesto que no. Por supuesto. Entonces, que no. Como que no son todos los opuestos, sino ¿por qué puso eso también? Con Heráclito estamos en desventaja y no podemos no estar en desventaja dado el carácter fragmentario de su modo de escribir y el desorden general en el que se nos ha transmitido lo que supuestamente escribió. Y subrayo el supuestamente. Porque es muy probable que Heráclito haya escrito alguna cosa, pero otra cosa haya sido objeto de una tradición oral y fuera siendo escrita bajo el título Heráclito por seguidores de esta tradición oral. Me parece muy factible y de hecho es confirmado por Platón y Aristóteles, porque Platón y Aristóteles hablan de una escuela heraclitia, hablan de una tendencia heraclitia, hablan de un movimiento heraclitio. Y cuando hablan de este movimiento heraclitio están hablando de personas que sostienen y mantienen el legado de Heráclito. Entonces, no es ciencia ficción la idea de que eventualmente Heráclito escribió algunas cosas, pero otras que se escribieron bajo su nombre formaban parte de una tradición oral que tenía su origen en Heráclito, pero que en definitiva fue depositada por escrito por los herederos de esta tradición oral y por los que mantenían viva a esta tradición oral. ¿Bien? Y ahora llegamos al fragmento 23, que viene a cuento de la interdefinibilidad de los opuestos y de la necesidad del contraste de los opuestos para su conceptualización. Y el fragmento 23 dice: no conocerían el nombre de la justicia si no hubiese estas cosas. ¿Y cuáles son estas cosas? Sospechamos. Y esto no digo que nosotros solos, sino que es una tradición, ¿me explico? Yo cuando transmito una interpretación de Heráclito, sobre todo estoy transmitiendo más que creando. Hay pocas ideas dentro de las que yo les presento que sean de mi autoría. Más bien lo que yo hago, lo que yo aporto es una síntesis, pero los elementos de esa síntesis los tomé de Mondolfo, básicamente, que es, creo, uno de los más grandes estudiosos de Heráclito, en su libro Heráclito, justamente.
y de Kirchraven, Schofield, Bernabé, por supuesto, Guthrie y millones de otras cosas que he leído en todo este tiempo, ¿no? Entonces, el fragmento 23, no perdamos el foco. No conocerían el nombre de la justicia si no hubiese estas cosas. Entonces, ¿qué son estas cosas? Bueno, la tradición interpreta que cuando él dice estas cosas injustas. Entonces, los hombres no conocerían el nombre de la justicia si no hubiera injusticia. Entonces, para que haya justicia, se requiere que haya injusticia, y para que sea conceptualizable la justicia, se requiere que haya injusticia, sí. Y para que sea expresable, sí, el concepto de justicia, vamos como moviéndonos de plano, ¿no? El plano ontológico, el plano conceptual y el plano lingüístico. Para que sea expresable en el logos el concepto de justicia, se requiere que haya injusticia. Esto tiene que ver con la interdefinibilidad de los opuestos. ¿Y qué quiere decir esta interdefinibilidad? Quiere decir, entre otras cosas, que la esencia de un opuesto está en relación con la esencia de su opuesto, y que ambas esencias se cristalizan como tales por la relación que tienen, que es de oposición. Ahora, vemos que Heráclito, por así decirlo, habla desde distintos puntos de vista en distintos momentos. Porque antes nos había dicho que todo acontece de acuerdo a justicia, pero ahora nos dice que también hay injusticia. Esto podría parecer una contradicción, no es una contradicción, es un cambio de plano. En un plano trascendental, si se quiere, tenemos que todo acontece de acuerdo a justicia. Y en un plano intuitivo, de sentido común, humano, es evidente que junto con lo justo existe lo injusto. Pero además, si volvemos al plano trascendental, en la medida de que los opuestos se interdefinen, todo acontece de acuerdo a justicia, pero también todo acontece de acuerdo a injusticia. Ahora, esto puede parecer una paradoja, pero si nos regresamos al pensamiento de Anaximandro, que justamente explotaba el tema de la injusticia y el tema del ajusticiamiento como motor y principio rector del devenir de la physis, se puede hacer comprensible. Todo lo que acontece es justicia en la medida de que acontece como respuesta a una injusticia anterior, pero esa injusticia anterior también, desde otro punto de vista, es justicia respecto de otra injusticia anterior, porque la justicia y la injusticia se manifiesta en la interacción de los opuestos. Entonces, la interacción de los opuestos, que es la guerra, es a la vez cometer una injusticia y es un ajusticiamiento. Y tiene que ser así si es que la discordia va a ser el motor y tiene que infinito de la physis. Tiene que ser así para que haya justicia. Claro, para que, digamos, si la justicia no fuera también injusticia,
no habría necesidad de que la fisis siguiera desarrollándose y respondiendo a lo que ocurrió con algo nuevo, con una novedad, con una irrupción. Entonces se necesita la dualidad de que todo lo que acontece sea a la vez una justicia y una injusticia en la medida de que se da en el contexto de la discordia de los opuestos, para que se sostenga que la discordia de los opuestos es productora de la fisis. Porque justamente al acontecer algo y ser eso injusto, no se puede terminar la historia ahí. Tiene que haber un ajusticiamiento y por lo tanto tiene que haber una respuesta y por lo tanto tiene que haber una continuación de la fisis. Entonces, para que la fisis se continúe indefinidamente, se necesita que todo lo que acontece sea también una injusticia, para que tenga que haber una respuesta ajusticiadora que restablezca el orden y que sostenga en definitiva el orden. Orden que es justo también. Con lo cual, de nuevo nos encontramos con el Heráclito, filósofo de la contradicción, Heráclito, filósofo del enigma, y Heráclito, filósofo de la paradoja. Y creo que eso lo tenemos que tener bien claro, ¿no? Bien claro, porque si no lo tenemos claro, nos vamos a topar con 1,5 millones de obstáculos innecesarios para alcanzar lo que plantea este filósofo. Bueno, entonces, en estos aforismos que hemos leído antes, se expresa la única ley divina, que es lo importante de conocer y comprender desde el punto de vista de Heráclito para alcanzar la sabiduría y el nous. Y, como vamos a ver, para Heráclito, esta sabiduría obviamente es práctica. Entonces, comprender la única ley divina es comprender el camino que hay que seguir en la vida. Con lo cual tenemos que la ley de la naturaleza nos da la ética. Y hay una continuidad entre ética y física, lo cual no debería sorprendernos demasiado. Luego vienen 3 aforismos y luego pasa al tema de la situación del hombre frente al conocimiento y la comprensión de la fisis y frente al estatuto epistemológico de la divinidad. Los 3 aforismos que siguen, los 2 primeros tienen una afinidad notoria y el último lo dejé para último porque viene a dar como una especie de cierre de la ecuación que veníamos construyendo. ¿Bien? El primero de estos aforismos, de estos 3 aforismos que nos quedan para terminar de estudiar la física y la ontología de Heráclito, dice, es el fragmento 54, la armonía invisible es superior a la manifiesta. Entonces, hay una armonía, es invisible, pero invisible ¿para quién? Para la mayoría. No es que sea absolutamente invisible. Y la armonía manifiesta, ¿es manifiesta en qué sentido? En el sentido de que es manifiesta para la mayoría, es manifiesta para el sentido común. Entonces, hay una armonía manifiesta y hay una armonía invisible. Y la armonía invisible es superior a la manifiesta.
La armonía invisible es la armonía auténtica de la fisis que se da en la propia discordia de los opuestos. Y es invisible por la propia dificultad de comprender la oposición. Para el grueso de los hombres. Y la dificultad de comprender la oposición para el grueso de los hombres, podemos sospechar que está relacionado con el tema de que, al concebir la oposición, Heráclito raya la contradicción. O sea, su concepción de la oposición raya la contradicción. Y esto no es una sorpresa, porque ya su propia condición, su propia concepción de la condición ontológica, esto es del ser, nos trazaba un link con la contradicción, porque ser se manifestaba como ser y no ser, Sí. porque se manifestaba como tránsito, Sí. y este tránsito es siempre entre ser y no ser. Entonces el ser, la condición ontológica que se da en el tránsito, que se da en el fluir, es un ser y no ser, es una contradicción. Ahora, este ser, en definitiva, para Heráclito, depende de la oposición, se da a través de la oposición. Y esta oposición es a la vez que una discordia, una armonía. Ahora, invisible. ¿Por qué? Porque para la mayoría es invisible. Porque para la mayoría es incomprensible. También no se puede interpretar como que en tanto la armonía también implica el conflicto, toda armonía manifiesta es inferior en tanto nunca es totalmente armonía, sino que siempre se derrumba, siempre se va a manifestar también como conflicto. Entonces toda armonía, o sea, si vos capturaras un momento de que decís esto es armonía, Sí. o sea, enseguida va a suceder otra cosa o sea, va a suceder su opuesto. Enseguida no, es un decir, pero digo, está. Y entonces la armonía invisible de esa situación podría ser superior en tanto se entiende que hay armonía en que eso esté pasando. Parece que se manifiesta como que no es armonía y se acabó la armonía, pero en realidad la armonía es justamente que eso suceda. Claro. No sé, como algo así. O sea, está bien. No es lo que yo entiendo, pero respeto eso como interpretación posible. Mi interpretación va por el lado de que la oposición es lo fundamental de la fisis. Es lo fundamental, es lo generador y es lo rector. Sí. Y es lo constitutivo del ser. Por la interdefinibilidad de los opuestos, por la unidad de los opuestos y porque en el hecho de la oposición se da también la pluralidad, que también es intrínseca a la fisis. Ahora, esta armonía es invisible, ¿en qué sentido? En el sentido de que es incomprensible para la mayoría, porque la mayoría no puede, por así decirlo, transitar por la vía del pensamiento contradictorio. Entonces, esa armonía invisible es un dato de la realidad y se contrapone a la manifiesta, porque la manifiesta es una apariencia. ¿Y qué caracteriza a la armonía manifiesta? Y en esto sigo una tradición de lectura. Bueno, a una forma de entender la armonía que sobre todo tiene que ver con el pitagorismo y que concibe la armonía como la superación de la oposición y como la neutralización de la oposición. ¿Bien? Sí. Existe ese concepto de armonía como neutralización de la oposición, como superación de la oposición, como síntesis de la oposición. Claro. Entonces, esa sería la armonía manifiesta, pero esa armonía manifiesta es un espejismo, porque la verdadera armonía no es una superación de la oposición,
ni una cancelación de la oposición, sino la propia oposición. Claro. En funcionamiento, creando algo nuevo o algo, creando Sí, algo, sí. siendo. Claro, claro. Y creo que la connotación de armonía tiene que ver con que ese proceso es estable por su propia naturaleza. Es estable. Entonces podemos decir es armónico y es cósmico, es ordenado. O sea, la idea de armonía también tiene que ver con aquello del devenir de la fisis como cosmos. Bien, entonces la armonía invisible sería la oposición. La oposición. ¿Y por qué es invisible? Porque para la mayoría, para hoi polloi, para los muchos, para el grueso de los hombres, es invisible porque es ininteligible. Aquí la invisibilidad estaría como una metáfora de la incomprensibilidad. ¿Y por qué para la mayoría es invisible esta armonía? Porque no pueden entender cómo la oposición es armonía. Y este fragmento viene a decir también que está, por otro lado, la famosa armonía manifiesta, que es una armonía de sentido común, que es la armonía que se le manifiesta a los muchos, y es una armonía en la línea de armonía como superación de la contradicción, como superación de la oposición. Entonces, esta armonía manifiesta es una ilusión, porque no hay superación de la oposición. Si hubiera superación de la oposición, se acaba el ser. Entonces, la armonía manifiesta es un espejismo, la armonía invisible es una realidad, y en esa medida es superior a la manifiesta. Entonces, este aforismo estaría siendo útil para contrastar el concepto de armonía de Heráclito con otro concepto de armonía, que es el concepto pitagorizante, que tiene que ver con la neutralización de la oposición, con el equilibrio de la oposición. Para Heráclito, en realidad el equilibrio es el desequilibrio. No puede haber un equilibrio final, porque eso es el fin, y no puede haber fin. Ahí es como... estoy como con algunos pensamientos. Perdonen. No pasa nada. Hola. Bueno, tía, ¿querés hablar con mamá? Disculpame, estoy dando clase. ¿La podés llamar al celular? No puede atender acá en el living porque justamente estoy dando clase. Dale, un beso, chao. Que estaba como pensando, primero algo que no es para discutir en serio, que es como todo el movimiento del yoga como neutralizador del conflicto. Se me vino a la cabeza como algo que sucede. Después lo otro que me sigue resonando la frase en la que vos dijiste hace 2 o 3 clases que este cosmos, esta fisis, no era caótica. Esa frase la sigo teniendo y no la termino de entender porque para mí sí es caos. Eso es un tema. Y después el otro tema es... no hay equilibrio final, pero si el fuego se enciende y se apaga según medida, en realidad hay como cierta como entidad, hay cierto quién, o sea, hay cierto fuego que sería como persona. Cierta estabilidad. No voy a eso, sino a que hay un fuego que tiene como cierta voluntad de apagarse y encenderse según medida. Y como que me vi esta cosa del quién, ¿no? O sea, de esa persona, ¿no? Claro, pero vos tenés que entender que esa es una fase del pensamiento de Heráclito, no es el término del pensamiento de Heráclito. Claro. Porque Heráclito da una vuelta y termina identificando al dios con una actividad, con la guerra.
Claro. No, sí, claro, no, me Ahora, con respecto a que no es caótica, con respecto a que no es caótica, el fragmento 52 te va a resultar iluminador, me parece. Con respecto a que no es caótica, lo que quise decir es la simpleza de que el devenir de la fisis está sometido a una legalidad. Claro. Sí, está sometido a una legalidad y una necesidad. Sí. ¿Bien? Ahora vamos a ver que esa necesidad también es azar. Claro, hay como cierta arbitrariedad. Y ahí está la línea de interpretación de Heráclito que hace justicia a tu intuición. Y tu intuición es correcta porque el equilibrio, la armonía, se da en el desequilibrio. Y se da en que este desequilibrio es dinámico y objeto de conflicto. Y el equilibrio es básicamente no la detención del conflicto, no la cancelación del conflicto, sino el ir y venir del conflicto. Como si fueran dos bandos opuestos que se empujan primero uno al otro y luego el otro al uno. ¿Me explico? Sí. ¿No se parece a algo que ya vimos? ¿Qué? Esto no... Lo que yo les decía es que Heráclito, de acuerdo a mi humilde opinión, lo que hace es trabajar una ecuación de múltiples términos. Trabaja una ecuación, elabora una ecuación, una gran ecuación. Sí. Ser, fisis, cosmos, fuego siempre vivo, el Dios, la unidad de todos los opuestos, la guerra, la armonía con mayúscula, que es la armonía invisible, etc. Entonces, de alguna manera lo que estamos haciendo es siempre enfocando lo mismo, pero moviéndonos de punto de vista. Por eso es que tiene sentido eso que tú estás diciendo. ¿No lo vimos ya? Sí, lo vimos ya, porque el pensamiento de Heráclito tiene esa característica, me parece a mí, de dar vuelta en relación a lo mismo, de dar vueltas en relación a lo mismo y decir en cada momento cosas distintas porque lo está observando desde puntos de vista distintos, pero en definitiva todos esos puntos de vista se sintetizan por la propia unidad de aquello que él enfoca, por la propia unidad de aquello que él trata de conceptualizar, que es la fisis. No, y que aparte como que no sé, a pesar de que resuene lo mismo, está como en distintos. Esto de los planos que vos traías es ilustrativo porque pues está bueno hablar como de planos, como de un plano ontológico y hablar como de un plano más conceptual y como y después hablar de un plano más, o sea, de lo que se puede decir. Básicamente no se puede decir nada si no se está diciendo a la vez su opuesto, entonces eso es un plano y después hay otro plano que también no se puede pensar nada si no se está a la vez pensando en su opuesto y también como no puede existir nada si a la vez no tiene algo que se ponga eso. Entonces son como distintos planos que para mí no es lo mismo. No, yo lo que veo en la física, que es a la vez una ontología de Heráclito en la medida de que él ecuaciona fisis y ser, lo que veo es que él tiene una gran idea y que la va presentando desde distintas aristas en distintos momentos. Y lo que hemos tratado de hacer es el recorrido de esos distintos puntos de vista en un orden inteligible. Podemos variar el orden, pero en definitiva son distintos puntos de vista que enfocan lo mismo, que siempre se está hablando de lo mismo, pero que cada punto de vista lo que hace es resaltar un aspecto distinto.
Entonces, esa es mi intuición general sobre la física de Heráclito, que Heráclito tiene una gran idea, que si la tenemos que expresar en definitiva, podría ser que el ser es la oposición, el conflicto, entendido como conflicto, la oposición entendida como conflicto, tiene una gran idea, pero se da cuenta de que es muy rica esa idea, entonces va como espigando los distintos niveles que tiene esa idea. El nivel teológico, por ejemplo. El nivel más material, cuando habla de la física como el fuego siempre vivo, ¿no? Sí. Y esta interpretación que hago de Heráclito como teniendo una gran idea que va enfocando desde distintos puntos de vista sucesivamente, es compatible con la idea que Heráclito tiene de la sabiduría y de su propia sabiduría. Él considera que la sabiduría es básicamente comprender una cosa, que es muy compleja, y eventualmente no expresable sin contradicción. Y esto es la ley divina. Que estaba pensando ahora en... Y comprender eso es clave, tanto desde un punto de vista teórico como desde un punto de vista práctico. Porque esa ley divina es la fuente de toda normatividad para Heráclito. Es la fuente de todo deber ser. En definitiva, para Heráclito el deber ser se saca de la naturaleza. Es un naturalista normativo. Es el que, si se quiere, inaugura en la filosofía griega la idea de que la vida ética, la vida buena, es la vida conforme a la naturaleza. Luego esta idea va a ser puesta en cuestión cuando se aísle el problema ético del problema físico general. Y esto va a acontecer con la Ilustración griega, con los sofistas y con Sócrates. Que lo que hacen es aislar el problema de la existencia humana, del sentido de la existencia humana, del deber ser de la existencia humana, de la plenitud de la existencia humana, del problema físico general. Para Heráclito, estos dos problemas no están disociados y al contrario, la clave de entender el sentido de la vida humana, la plenitud de la vida humana y el deber ser de la vida humana está en comprender la ecuación de la fisis. Pero no sé si eso es naturalismo igual, ¿no? Si no es, ¿qué es? Yo diría que pero si hay algo pero que está se diciendo digne... que a veces no se manifiesta la ley divina al mismo tiempo. Está diciendo que hay una armonía invisible. Sí. No está aceptando todo lo que es Ah, como no. es. O sea, del lo que modo pasa es que, a ver. Cuando Heráclito, cuando yo estaba hablando de la ética de Heráclito, Claro. estaba hablando de su normatividad, Claro. de su Sí. imperativo, de su Sí. carácter imperativo. Sí. Entonces, para él el imperativo y la normatividad, el único respaldo que puede tener es la ley divina. Sí, claro. El único respaldo que puede tener. Ahora, los hombres luego se comportan de determinadas maneras, hacen sus convenciones y viven su vida, etc. Y esto puede estar en mayor o menor sintonía con la ley divina. Claro. Por eso digo. Pero eso es una cuestión de hecho. Eso es una cuestión de hecho. Y yo estaba hablando de la normatividad. Está. O sea, de la cuestión de derecho.
la normatividad auténtica mana de la fisis. Sí. Ahora, después los hombres acontecen y, como vamos a ver, la idea que él tiene de los hombres es muy pesimista. Los hombres tienen el logos, que viene a ser la ecuación de la fisis, todo lo que hemos venido explicitando, tienen el logos ante la nariz y están atravesados por él, porque el hombre es un fenómeno de la fisis, pero no alcanzan a comprenderlo, entonces viven de espalda a él. Y así es que, bueno, Esto también o sea, viven de espaldas a él, pero como dije antes, viven atravesados por él. Entonces, en un punto rompen con el logos, pero en un punto no pueden romper con el logos. Claro. El fragmento 123, que es el siguiente, me parece conectado con el anterior y me parece que tiene como el anterior una especie de carácter panorámico sobre la física y la ontología de Heráclito. Y lo que dice es, la fisis gusta de ocultarse y podríamos traducirla como ama ocultarse o es amiga de ocultarse. Y la palabra que aquí se traduce como ocultarse es cryptesai, que es esconderse, ocultarse efectivamente. Pero yo quiero que exploremos esta idea de que ese ocultarse es como un encriptarse. La naturaleza se encripta. Por eso es todo un trabajo llegar a la contemplación de la fisis, llegar a la comprensión de la fisis, por más que estemos inmersos en la fisis, porque la fisis gusta de encriptarse, gusta de tornarse compleja de entender. Esto en relación al entendimiento humano, que es, si se quiere, muy bruto para la fisis. La fisis es algo muy fino y el entendimiento humano es algo muy bruto. Entonces, el encuentro del entendimiento humano y la fisis y la expresión de la fisis a través del entendimiento humano se da a través de la contradicción. Porque no podemos llegar a romper del todo ese encriptamiento. Pero bueno, en fin. La fisis... Un deseo de ciencia muy sólido. ¿Cómo? Como un deseo de ciencia. Hay un realismo muy fuerte. Sí. Hay un realismo muy fuerte que puede ser sostén de lo que me parece que estás diciendo, del deseo de ciencia. Sí. O sea, hay una fisis que tiene una forma de ser. Ahora, esta fisis gusta de ocultarse, gusta de encriptarse. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la naturaleza de la fisis es tal que es opaca para el entendimiento humano. Porque el entendimiento humano es como demasiado bruto. Entonces, cuando el entendimiento humano logra arañar la fisis, surgen cosas como las que dice Heráclito, cosas paradójicas, cosas enigmáticas, cosas contradictorias, porque la fisis tiene una sofisticación que en un punto es superior al alcance del entendimiento humano, y eso también es una de las claves por las cuales la sabiduría humana y el nous humano tiene un techo que está muy debajo de la sabiduría y el nous que tiene el Dios, que es la propia fisis. Como que me viene esa frase en torno a esto de la sabiduría y
y la sabiduría del humano, como que me viene esa frase del uno todos, como que, y esto de conocer una sola cosa y que con eso basta, digamos. Claro. Como que pareciera que en eso no se cumple en el hombre, ¿no? Como que de una, todas las cosas se sepan, ¿no? Que pueda conocerse todo, no sé, como que Esta idea de Heráclito, de que en definitiva para conocer todo hay que conocer una cosa, sí. aparece por ejemplo en Platón, en la alegoría de la línea y de la caverna, cuando Platón caracteriza el movimiento ascendente de la noesis, de la intelección, que alcanza el principio no hipotético. Sí. Cuando alcanza el principio no hipotético, desde el principio no hipotético, por deducción, se puede alcanzar toda verdad para Platón. Claro. ¿Qué es el principio no hipotético? Bueno, es objeto de discusión, pero parecería que el principio no hipotético es la definición del bien. Todo apunta a que el principio no hipotético es la definición Y del bien. eso habla de la idea esta que trae en el fragmento ese oscuro, de la idea de conexión. También habla de esa idea para mí. Porque si de uno todos, también hay una conexión entre todas las cosas. Y esto de la idea del bien que traes para mí lo ilustra también. Sí. Como de que todas las ideas están conectadas y una idea puede derivar en todas, Claro. en tanto hay conexión, o sea, y la oposición como esa conexión también. Claro, ¿no? sí, O sea, como por la eso- idea maestra, si se quiere. Claro, sí. Como la idea maestra que viene a resolver todos En Heráclito, para mí, según los mi- desafíos del pensamiento. Claro, en Heráclito, según mi lectura, no tendría jerarquía. Esa sería como la diferencia, capaz. O tendría una jerarquía distinta, capaz. A ver. ¿Cómo no tendría jerarquía? Y... En Heráclito creo que hay jerarquía. Sí, hay jerarquía. Con esto del hombre que te digo, que se nota que hay una Hay una jerarquía Ahí no se entre el cumple, uno y sí. los muchos. Sí, Porque el uno es lo que gobierna a los muchos. sí. Y es lo que constituye a los muchos. Y es cierto, Heráclito afirma el monismo y el pluralismo, pero primero afirma el monismo. O sea, como que su pluralismo resulta de su monismo. Pero lo primero que afirma es el monismo, es la unidad de todo en una cosa, el fuego siempre vivo. Y la unidad de toda la legalidad natural en la unidad de la legalidad natural de una determinada cosa, Claro. que es el encenderse y apagarse según medidas del fuego siempre vivo. Bueno, y el fragmento 52 lo dejé para último, en esta secuencia de fragmentos físico-ontológicos de Heráclito. Los que siguen luego son fragmentos que remiten a lo epistemológico, a la situación del hombre con respecto al conocimiento y con respecto al Dios en cuanto al conocimiento. Lo dejé para último porque a mí es el aforismo que, por así decirlo, me hace explotar la cabeza. Sí, lo tengo que decir así. Esta traducción es mía, trata de ser lo más textual posible. Y el concepto de aión, lo que dice este fragmento 52 es: el aión es un niño que juega y tira los dados. De un niño es el reino. Ajá. ¿Algo al azar? Claro que se mete el azar. Sí. Claro que se mete el azar. Ahora, ¿qué es el aión? El aión es la eternidad. Es la eternidad. Eso significa aión. Significa eternidad. Entonces, la eternidad es lo mismo que el cosmos, que la fisis, con lo cual, de nuevo, encontramos una dificultad de comprensión real. Porque la fisis, en la medida que es movimiento, parecería ser
instantánea. Parecería ser instantánea, no tener eternidad. Pero, ahora, el fluir de la fisis es eterno. Entonces de esa manera tiene eternidad. Claro. Y de esa manera es eternidad. Sí. Y si a esto le agregamos el determinismo, ¿no? ¿Qué es lo que resulta? Resulta que si tenemos un estado de la fisis dado, de alguna manera están dados todos los anteriores y están dados, aunque no estén dados todavía, todos los posteriores. Entonces, de alguna manera, en el instante de la fisis tenemos ya toda la eternidad dada. Claro. Estaba bueno eso de la necesidad como destino también, como trae esta cosa que estás diciendo. Claro. Entonces, el aión, la eternidad, ¿qué es? Es el fluir eterno de la fisis. Porque no hay una dimensión como de los eidos platónicos. ¿Me explico? Que pueda dar cuerpo a esta idea de eternidad. En Platón, eternidad tiene que ver con inmutabilidad. Pero para Heráclito no hay un ámbito del ser inmutable. No tiene sentido esa idea para Heráclito. No tiene sentido directamente. No hay un ámbito del ser que sea inmutable. Entonces la eternidad no se puede asociar a la inmutabilidad, sino que se tiene que asociar a la continuidad ininterrumpible del fluir. En ese sentido hay eternidad. Y esa eternidad es un niño. ¿Por qué es un niño? Bueno, esto es un enigma. Pero mi sospecha es que la eternidad es un niño, porque, a ver, si alguien es eterno, pero puede morir. nunca envejece. Sí. No tiene sentido la idea de envejecer si alguien no tiene origen y no tiene fin. ¿Se entiende? Pero hay una diferencia con inmortal. Si algo no tiene origen y no tiene fin, yo lo que digo es que no tiene sentido hablar de que envejece. Sí. Y si no tiene sentido hablar de que envejece, tiene sentido comparar a esa fisis eterna con un niño. Claro. Y más te diría, con un recién nacido. ¿Porque no es muy brillante? Esa sería una línea de interpretación interesante. Creo que lo mencionaste en otra cosa. Pero no me acuerdo. No, pero no tenemos que olvidar que este niño es una inteligencia omnisciente y omnipotente. Sí. Y es el fuego siempre vivo. Pero no es un dios. Es el Dios. Es el Dios. Que es la unidad de todos los pares de opuestos. No sé si recuerdas. Sí. Que él dice, el Dios es todos los opuestos, etc. Entonces, el aión es un niño. Entonces, ¿qué viene a decir esto? Bueno, el fluir continuo, ininterrumpible de la fisis se puede entender como un niño porque en la medida de que la fisis no tiene principio ni tiene fin, no tiene sentido la idea de que la fisis envejezca. Entonces, es comparable a un niño y podríamos decir es comparable a un recién nacido. Y esta comparación la vamos a encontrar luego en un contexto muy diferente pero muy afín al pensamiento de Heráclito, como es el taoísmo filosófico tal como se expresa en Lao Tse. La idea del bebé recién nacido, Sí. la analogía con del Tao con el bebé recién nacido. En fin, es muy complicado eso, solo trazo la conexión si les interesa. En fin, entonces, ¿qué pasa? Este niño lo que hace es hacer cosas de niño, jugar. En griego dice, este niño hace cosas de niño. O sea, si fuera a hacer una traducción más literal, todavía más textual, sería, el aión es un niño que hace cosas de niño. Y yo a eso lo interpreto como que juega. Y no soy yo solo, por supuesto.
Y no sabe lo que hace. ¿O sí? Sabe, ¿Sabe? sabe, claro. Ah. Sabe. De nuevo la contradicción, diría. Ah, Y bueno, Heráclito tiene algo de filósofo imbatible, ¿no? ah, No se lo puede refutar. Por las buenas, por lo menos. Entonces, es un niño que juega y juega con los juguetes, y entre esos juguetes están los dados, y tira los dados. Y lo que sale, sale. Ahí entra el azar, ¿no? Entonces, ese fluir eterno que nunca envejece tiene la forma de un juego en el que interviene el azar, en el que el resultado es azaroso. Y entonces, bueno, a la par que al azar, en... ¿Cómo? perdón, al ser al azar es justo. Sí. Es una buena pregunta. Sí. Es una buena pregunta. Yo traje hoy lo del fuego siempre vivo. ¿Quién, no? Como lo del quién del fuego siempre vivo, la actividad y la sustancia. Y como cuando vos dijiste es justicia, pero también es un poco azar, y eso lo vamos a ver después, yo dije... Es necesidad. Sí, es necesidad. Y también dije, sí, parece un poco arbitrario. A mí igual me parece que sí, que es justo. Porque lo toma como justo. Claro. Hay dos maneras de leer a Heráclito. Una manera que no tiene muy buena suerte, que es la manera que trata de eliminar las contradicciones en Heráclito. A mí me parece que esa manera está radicalmente mal dirigida a entender a Heráclito, y ya nos lo dicen los propios filósofos griegos como Platón y Aristóteles cuando hablan de Heráclito. Bien, entonces Lo ven como un filósofo de la contradicción. Esa es la lectura, la línea de lectura que nos transmiten. Y de hecho Platón lo sigue en un buen trecho de su pensamiento. Platón tiene, en su concepción de la física, tiene mucho de heraclitiano. Claro. Pero mucho. A través de Crátilo, ¿verdad? Ahora, después está la línea que yo sigo, que es la que tiene mejor suerte con los textos, que es la que se resigna a que Heráclito es un filósofo de la paradoja, de la contradicción, y que en buena medida esa es una clave para entender por qué el logos es tan difícil de comprender para los hombres. Tiene esta virtud, si se quiere, esta línea de interpretación. Claro, es difícil de entender porque, bueno, para la gran mayoría de los hombres lo contradictorio no tiene sentido como ser. Bien, entonces de un niño es el reino. Basileie. El niño es el Basileus. Es el rey. Como antes se había dicho de la guerra. Y este Aion, que es un niño, etcétera, viene a ecuacionarse con la fisis, el cosmos, el fuego siempre vivo, el Dios, etcétera. Y aquí cierra en principio lo que yo diría es la ecuación principal de la física y la ontología de Heráclito. ¿Al ser un niño carece del bien y el mal? ¿Es inocente? Está bien, ¿no? Está bien eso que preguntas. Yo creo que, a ver, Depende a qué edad, te diría yo. Capaz que no sabía lo que hacía. una interpretación nietzscheana, siguiendo así habló Zaratustra, no de Nietzsche, nietzscheana, aclaro, de esta concepción de la fisis como un niño, tiene que ver con que en el niño se manifiesta la creación. Ajá. Y la fisis es esencialmente creación constante. Por la imaginación. Sí. Nietzsche no lo explica. Esto está en el capítulo Las tres transformaciones
de Así habló Zaratustra. ¿Cómo se escribe eso? Así habló Zaratustra. ¿Zaratustra cómo se escribe? Sí. Así. Zaratustra fue un personaje real, ¿no? Nietzsche sí. lo toma y lo hace decir cosas que no pertenecen al Zaratustra histórico. El Zaratustra histórico fue un sabio persa Sí, me parecía por el nombre. que también se lo conoce como Zoroastro. ¿De qué época? Eso es una época muy antigua, muy antigua. Ponele que estamos hablando en el curso de antes del 1000 antes de Cristo. Pero eso, bueno, lo confirmamos y luego lo O sea, vemos. cuando Pero todavía no había si no me equivoco, estudiado. si no me equivoco, Zaratustra es un sabio muy antiguo, ¿no? Persa. ¿Profeta? Ahí está, fíjate en internet. Para algo está. Iraní. Iraní, claro, Fundador del mazdeísmo. claro. Irán, bueno, en Irán está Persia. Persia era sobre todo lo que actualmente es Irán. 1300 al 1200 a.C. Claro, lo que te dije, antes del 1000 antes de Cristo. Sí. Sí. Bueno, la cuestión es que Nietzsche lo toma como portavoz de sus mensajes nuevos, etcétera, y está este pasaje de las 3 transformaciones, que para mí Nietzsche, como era un gran conocedor de filosofía presocrática y de Heráclito, y Heráclito lo tenía allá arriba. Si ustedes leen lo voy a... no lo voy a traer porque si no me voy de una digresión en otra y no tiene sentido. Pero bueno, Heráclito para Nietzsche no era un desconocido, era muy conocido porque Nietzsche era filólogo clásico antes que filósofo. Y había profundizado en la filosofía presocrática, de hecho tiene varios trabajos de interpretación de la filosofía presocrática, etcétera. ¿Quién? ¿No? ¿Nietzsche? Sí. Sí, claro. Entonces, en el Así habló Zaratustra habla de las 3 transformaciones del espíritu. Primero como camello, luego como león y luego como niño. Como camello, el espíritu lo que hace es básicamente cargar con el deber. Cargar con el deber. Es hermosa la imagen. Sí. Tremenda. Ahora, después de que se harta, por así de cargar con el deber, Y sí. surge en el espíritu la faceta del león, donde se da la conquista de la libertad frente al deber. Eso es el león, la conquista de la libertad. Pero el león no puede crear. Para que el espíritu pueda crear, tiene que transformarse de león en niño, porque el niño es lo creador. Deja de ser Dice animal. Nietzsche, dice Nietzsche, claro, dice Nietzsche. Tiene que ser humano. Entonces, si hacemos una interpretación nietzscheana de esto, la clave o una clave de que se parangone al Laión con un niño está en el carácter creativo inagotable de la fisis. No. Otra clave está en que la fisis no envejece y por eso no puede ser más que un niño, si queremos hacer una analogía con el hombre, ¿no? No, lo pensé como pequeños manipuladores. Ah, sí, está bien, está bien. Bueno, y ahora ya nos encontramos entrando en los aforismos que podríamos llamar o etiquetar epistemológicos, de una forma gruesa.
¿Ustedes quieren seguir o no quieren seguir con esta clasificación de aforismo en la clase que viene, así como empezamos con eso? Ah, ¿O sí, prefieren empezamos otro tema, seguimos con este tema. No, ¿Qué es lo que quieren? No sé, a ver. Yo no sé. No, como vos A lo ver, tengas no. planificado. Si vos lo Yo tenés lo- planificado como así, que rinde para tantas clases, está. No es un tema de rendir para tantas clases o no rendir. Yo les trato de dar la mejor lectura que tengo de Heráclito. No, yo lo digo en relación a que hablamos pila de esto. Pero ahora cambiamos de tema, porque ahora, como te dije, vamos a pasar a lo epistemológico. Claro, que por es eso un digo, punto antes como importante, ¿no? De hacer así con este tema, Sí. como está, como que me quedo con, no sé, con esa sensación de que estamos como cambiando el foco, vamos Sí. a decir, del mismo autor. Y está, no sé, me quedo con una sensación rara. Pero está igual. No, pero ¿qué es lo que me querés decir en definitiva? No, si no querían como cortar acá y empezar como lo epistemológico como En la fuerte en reunión que viene. la reunión que viene y como Por mí tratar de sería como buena que idea. las ideas Por se mí sería procesen buena idea. un poco. Por mí sería buena idea, pero como usted quiera. No tengo opinión. ¿Por qué? No sé, No me afecta. yo siento que para entrar en el Eso. conocimiento del mundo con esta clase de ontologías a las que estamos, o sea, estudiando, como que necesito un tiempo de procesamiento. Sí, no, eso es claro. Pero está, capaz que es una incapacidad Vos tenés el personal. repartido este, ¿no? Sí, Tenés el sí, repartido sí. este. Sí, obvio, ¿no? Este. Pero va más allá del material. Es un tema de Decantamiento de los conocimientos. Claro, es un tema de que no. Está, sí, claro. De que. De dejarlo sentar, Claro. la levadura y esas cosas. Está bien. Pero no, o sea, a mí me da igual. No nos queda tanto rato tampoco, así que vamos a medio tener cortado, pero no sé. Podemos avanzar un poco y luego empezar más o menos desde el principio de la cuestión epistemológica. Hoy hacemos un trabajo de avance, porque queda media hora, y, en fin, se supone que la reunión dura 2 horas. Entonces, para que no quede media hora que no hacemos nada, lo que podemos hacer es avanzar un poco en el texto. ¿Hacemos más de las 9? No. No, por eso yo. No, discúlpenme, pero más de las 9 no. No, pero eso justamente estoy planteando lo que estoy planteando. Yo creo que es como súper denso esto. O sea, Lo que podemos hacer es la próxima reunión que sea hasta las 9:30. lo que pasa que también. Y por quedamos ejemplo, así. Sí. ¿Les parece? Y trabajamos lo epistemológico. No O sea, sé si es empezamos. necesario Bueno, eso. ya sé, pero en fin. Como para ser salomónico. Es un vicio, una deformación profesional. Información de autoexplotación profesional. No, bueno, está bien. Ay, no te mueras, por favor. No te mueras. No, está bien. Bueno, lo que podemos hacer ahora, si quieren, es como hacer una mirada retrospectiva y sobre todo basándonos en lo que ustedes piensan. Un resumen. Una mirada retrospectiva, sobre todo basándonos en lo que ustedes piensan y en lo que ustedes entendieron y también en lo que ustedes pensaron por ustedes mismos, eventualmente. Ustedes ya saben qué pienso yo sobre la física. Vamos a tener que hablar. No, o preguntar. Yo creo que este es un pensamiento que está a pesar de su densidad y su complejidad y o sea, como no sé, como el cansancio o agotamiento que puede conllevar estar en esos. Está, como en esta lógica. Yo soy un profesor profesional, o sea que trabajar media hora más no me va a hacer nada. Lo que sí es cierto
es que... No lo digo por esto- mí, Luciano. lo decís por vos, está, Claro, perfecto. a mí Bien, me cansa está. estar pensando así Bien, por te una hora y media entiendo, o dos. te entiendo. Y ¿cómo es? Como teniendo en cuenta eso, por suerte tengo la suerte de dedicarme bastante a las artes del movimiento y como que yo lo uno mucho con eso. Claro. O sea, como mi vivencia de este pensamiento, mi experiencia filosófica con este pensamiento, Sí. tiene mucho que ver con lo que yo Estás diciendo algo interesante. vivo todo A el ver. tiempo. O sea, lo vivo todo el tiempo. O sea, yo me dedico a la danza mucho y también a la filosofía, entonces para mí esto está como en mi zona de confort. Vamos a usar esa palabra pedorra, pero es como un poco eso. Después cuando vos me pones enfrente a un Platón y me pones enfrente a un mundo de las ideas inmutables y eternas, ahí es cuando yo me sale el león, vamos a decirlo. Pero tú, no, tendrías o sea, tú tendrías que dejarte persuadir por la belleza del pensamiento platónico. Claro, pero me es más fácil para que te persuadirme sea... por esta. No, está bien. La O belleza sea, a del pesar del cansancio y del pa, y la darte cuenta, originalidad. pa, y esto, pa, y esto. Y Platón lo es un otro. gran, para usar tu expresión, es un gran pa, ¿no? Es como que Platón, con su separación entre las ideas y la physis, y su concepción de las ideas como la realidad y la physis como una especie de imagen de las ideas, como una especie de sombra, para usar la alegoría de la caverna de las ideas, da vuelta al pensamiento humano tal como se dio históricamente. El pensamiento humano tal como se dio históricamente, de una forma o de otra, partió de que el ser es la physis. Y Platón lo que dice es, no, la physis es apariencia, el ser son las ideas, y las ideas están totalmente a contramano de lo que es la physis, porque las ideas son inmutables Claro. y no son materiales. Entonces, bueno, es tremendo. Yo diría que, aunque genere hostilidades, Platón, que se comprende, es un pensador de tan grande calidad que hay que domesticarse a uno mismo y vencer esas hostilidades, ¿no? Claro, yo Justamente creo que- para no perderse de descubrir Claro. muchísimas cosas Pero que realmente pensamiento- significan un antes y un después. Claro. Este pensamiento lo que a mí me permite es conectar justamente lo inmaterial con lo material. Y eso es lo que yo trato de hacer en la vida. Y Ajá. cómo se mueve una cosa con la otra también, ¿no? Y qué consecuencias tiene pensar que los pensamientos tienen que ver con tus acciones y tienen que ver Claro. con muchas cosas que vos haces, o sea, que se basa en las ideas y que no está tan separado, sino bastante conectado una cosa con la otra. Entonces, como que me sirve mucho, o sea, me sirve mucho en el sentido de que me aporta desde la experiencia con ideas. con pensamientos. Pido disculpas. ¿Por qué? No, si mi manera de trabajar es un poco cansadora para ustedes. Discúlpenme, pero no, yo trabajo con una intensidad fuerte, con un ritmo fuerte, porque la filosofía es una pasión fuerte para mí. Entonces, No. ¿Qué? se entiende, ¿no? Sí, claro. No, está perfecto. Intenso. Sí. Creo que si no sos un poco intenso, no venís a esta clase y no te interesa este tema. ¿Cómo? Si no sos intenso, no venís a esta clase, no te interesa este tema y no te movés con estos pensamientos. O sea, no te mueven nada. O sea, Claro. si no te afecta, no te nada. Sí. Entonces tenés que estar en esta intensidad, en estas... Pero entiendo que puedo ser cansador, ¿sí? Y más en este contexto donde es distinto de una clase. Acá trabajamos fuerte, acá en el taller, trabajamos fuerte,
Pero yo eso lo veo como algo bueno, porque, o Sí, sea, obvio. ustedes a mí me dan dinero y yo les trato de dar lo mejor como evolución. Y digo, el dinero en definitiva es porque es trabajo, pero... ¿No tenemos que pagar eso? ¿El qué? La grabadora. Ah, cierto. Sí, porque ya la clase terminó.